Bueno, antes que nada, le vamos a dar gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias por la lluvia, Señor, por el sol, Padre. Gracias por cada bendición, Señor, por este hermoso día, Padre. Porque tú eres bueno, Señor, porque tú suples nuestras necesidades. Ahora, en esta hermosa hora, Señor, en este hermoso momento, te pedimos, Señor, que nos permitas conocerte más, Señor, que nos permitas conocer más de tu verdad, Señor, y que sea de bendición, Padre, este tema, Señor, que hoy quiero compartir, Señor. Que sea usted, bendito Dios, dándonos entendimiento, Señor, y abriendo nuestros corazones para poder entenderlo, Señor, y aún sea de bendición para nosotros y para cuando lo podamos compartir a otras personas, Señor. Que pueda ser incluso, Señor, una apología, Señor. Una parte, Señor, para defender esa fe, Señor, en la cual hemos creído, Señor. Todo para tu gloria y tu honra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentar. Bueno, pues para los que no me conocen, mi nombre es Gerardo de Jesús, con la presencia, y actualmente estoy estudiando en el seminario virtual Todas las Naciones, en el nivel de licenciatura. Y le doy gracias a ustedes por su tiempo y por darme la oportunidad de compartir con ustedes. Es una pequeña tarea, ¿verdad? Es un ensayo, pero con mucho que aprender. ¿Por qué? Porque es como la raíz de cómo surgió la Iglesia Universal, mejor conocida como la Iglesia Católica. Y titulé el ensayo Constantino y el cristianismo. ¿Y qué fue para nosotros? ¿O qué fue para el pueblo de Dios? ¿Un logro o un fracaso? Como podemos ver, más que nada, base de la historia y con el paso del tiempo, no sé si muchos nos hemos preguntado cómo surgió esa iglesia, ¿verdad? Porque está expandida por casi todo el mundo. Y pues para esto, para darnos una idea de cómo surgió todo, entre el cristianismo y el imperio romano se pueden observar por lo menos tres etapas. La número uno es de que el imperio romano lo miraba o lo ignoraba, tanto las autoridades, desde el emperador hasta cada soldado, lo miraba como una amenaza porque a ese cristianismo, porque pensaban que era como una sombra del judaísmo. Aún así no era tan peligroso, ¿verdad? Pero sí, en cierta manera tenían una amenaza para ellos. La segunda etapa fue que, conforme el paso del tiempo, este cristianismo fue llevando una estructura y fue viéndose cada vez más apartado del judaísmo, es decir, que no era una sombra del judaísmo, sino que realmente era una parte sobrenatural de un pueblo de Dios que quería hacer la voluntad de la palabra de Dios, es decir, no simplemente una religión, sino que realmente era una relación con Dios. Y la tercera etapa, pues se puede ver, tomando en cuenta un emperador muy famoso que fue Constantino. Este emperador, su interés era hacer de esta religión, de hacer de esta comunión con Dios una religión en la cual él era un poco interesado tanto en la política, que quiso aprovecharse de este grupo de cristianos para expandir su poder. ¿Y cómo surgió todo? ¿Cómo surgió en sí la raíz de toda esta expansión? Por ejemplo, Constantino, pues su monarquía lo quería extender cada vez más y quería que el mundo, al ser del sistema político y la iglesia, quería unirlos, y esto no era nuevo, dado que aún antes de Constantino ya se había agregado la religión, pero no había manera de que él pudiera darse a conocer ante este grupo o siervos de Dios, hasta que en un momento un adversario de él llamado Licinio tenía cierto grupo de soldados. Al tener este grupo de soldados, Constantino también empezó a tener su ejército. Dentro del ejército de Licinio, que era rival en ese entonces de Constantino, había siervos de Dios. Y como sabemos, una persona espiritual piensa diferente a una persona normal que no tiene la comunión con Dios. Él pues miraba a Constantino como una amenaza, porque sabía que si unía ese grupo de personas fieles junto
persecución dentro de su propio ejército contra los cristianos. ¿Por qué? Porque, como sabemos, siendo personas espirituales, él oraba por su enemigo, ¿verdad? El enemigo de Licinio era Constantino, y ellos oraban para que hubiera paz, para que no hubiera problemas. Y para Licinio era una amenaza, es decir, están a favor de él, no a favor, ¿verdad? Y empezó la persecución, siendo que pues, no miraba las cosas desde un punto de vista bíblico. Al querer él, al ocasionar esta persecución contra los cristianos dentro de su propio ejército, es donde aprovecha Constantino como supuestamente un héroe de la fe. Y aquí los seguidores de Dios lo miraban a él como un emperador elegido por Dios. ¿Por qué? Porque los iban a proteger, se puede decir, una guerra santa, pero sin saber que la intención de Constantino era otra, ¿verdad? Constantino fue, para que tengan una idea más o menos de quién fue, pues fue un emperador en Roma, muy interesante porque incluso no se han escuchado de Constantinopla. Es una ciudad en la cual, desde aquí podemos ver la idea errónea que tenía de Constantino. ¿Por qué? Porque esa ciudad empezó a hacer basílicas, en aquel tiempo se llamaban basílicas a los lugares donde se compartía la palabra de Dios, y eran lugares pues redondos y con ciertos espacios, por ejemplo los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Y él, al ver esta situación, empieza a traer de todo Roma las artes, las esculturas, empieza a adornar y hace una mezcla de un verdadero Dios con los dioses paganos. En aquel tiempo pues había, pues, como sabemos hoy en la actualidad también, hay esculturas, hay en sí solamente se puede decir monumentos, y unos se llamaban Marte, Mercurio, y para ellos eran sus dioses. ¿Pero por qué? Porque no conocían la verdad. Él empezó a adornar las basílicas de estos dioses, pero sin saber que estaba contaminando al verdadero pueblo de Dios. Y él no sabía por qué, porque pensaba que al no adorarlos ya no tenían poder, o al ponerlos cerca de la letrina o cerca de un baño, él creía que no estaba haciendo mal, pero poco a poco se estaba introduciendo ahí el pecado, se puede decir, de idolatría dentro del pueblo de Dios. Con el paso del tiempo, nos podemos preguntar, al ocasionar una revolución, Constantino dentro del pueblo de Dios venció a Licinio y pudo tener victoria y expandió su reino. Pero nos preguntamos, ¿fue bueno su intervención o fue mala? Y desde mi punto de vista, no puedo ver que esa intervención a la religión, antes que nada, no fue un daño a la religión, sino al pueblo de Dios, porque sabemos que el pueblo de Dios no es una religión, sino una comunión con el Padre, ¿verdad? Y fue esto un daño tan terrible que perturbó, es decir, cambió esa verdad de un Dios verdadero al mezclar todas estas ideas paganas. Y las consecuencias, pues por una parte pueden ser buenas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, como tenía poder, tenía riquezas, y Roma pues era poderoso en ese entonces, que pudo expandir el evangelio a muchos lugares. Pero por otra parte lo podemos ver de una manera negativa. ¿Por qué? Porque se corrompió la verdad. Se corrompió la verdad, y es como empezó a surgir y a expandirse esas basílicas, empezaron a poner obispos, y surgió desde ahí entonces el papado. Poco a poco Constantino se dio cuenta de que estaba haciendo mal, y cuando quiso hacer las cosas bien ya era demasiado tarde. ¿Por qué? Porque ya habían surgido falsos maestros, donde se hicieron actas. Dado que el Imperio Romano empezó a crecer, empezaron a surgir nuevos emperadores. Siempre había una cabeza, pero aún así se delegaba a ciertos lugares, el oriente, el occidente, el norte y el sur. Y dentro de esta división surgió
pues falsas actas, donde supuestamente Constantino había mandado a que se hiciera y que no se hiciera dentro de esas basílicas. De por sí ya estaba un poco corrompido, y al surgir estos falsos maestros o estas mentiras, se empezaron a introducir más y más tradiciones que formaban parte de esos dioses paganos, y ese es el resultado que tenemos hoy en día. Y por una parte negativa, también lo podemos ver que aparte de que se corrompió, mucha gente iba solamente a las basílicas por interés o más que nada por obligación y a la fuerza. Desde ahí entonces se empezó a perder esa comunión que el hombre tenía pues con Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no iban a buscar a Dios, sino que lo miraban con un interés. Y al ver a los dioses paganos alrededor de las basílicas, pues ellos decían, pensaban que estaban donde mismo, ¿verdad? Adorando a sus dioses, Mercurio, en Atenas, cuando en realidad Constantino su idea era de cambiar más que el mundo, cambiar la ideología de Roma, de adorar a un Dios verdadero. Pero todo esto se corrompió debido a la ignorancia que tenía al principio. Y por otra parte, desde la palabra de Dios podemos ver en Lucas 6:15 que nos menciona, guardados de los falsos profetas que vienen como lobos vestidos de ovejas. Y desde mi punto de vista, en base a este capítulo y a Gálatas 1:7 y 8, nos dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. No que haya otro evangelio que os perturben y quieran pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, yo lo puedo ver como Constantino quería hacer las cosas bien, ya estaba escrito, ¿verdad?, que se iban a levantar falsos profetas, falsos maestros, y al comenzar la división del Imperio Romano, todo esto prestó lugar para que los falsos maestros y los falsos profetas, esos lobos vestidos de ovejas, se dieran y salieran a la luz y corrompieran esta verdad. ¿Y cuál es mi recomendación? Pues más que nada es que Constantino, junto con su gobierno, en lugar de querer hacer un bien, pues hizo un mal, ¿verdad? Para mí es como, por una parte, un fracaso, pero que en sí toda la culpa pues no la tiene él, sino que yo lo veo que era a la vez Dios obrando ahí para que realmente pudieran ver la manifestación de su Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que los que son de Dios escuchan su voz, y muchas personas al ir a estos centros ceremoniales a escuchar supuestamente la palabra de Dios y al tener un encuentro con Dios en particular, se comenzaron a dar cuenta que no era el lugar apropiado, y aún así se fue separando los verdaderos seguidores de Dios y los que querían seguir junto con una tradición solamente, ¿verdad? Y pues es lo que vemos hoy en día. Y más que nada, pues debemos tener paciencia, y es por eso que debemos seguir ese mandamiento de llevar la gran comisión. ¿Por qué? Porque solamente la verdad los va a hacer libres. Por otra parte, no solamente Constantino creó la Iglesia Universal, o debido, pues más que nada, como la palabra de Dios dice, que el príncipe de este mundo es Satanás, y él cegó el entendimiento, ¿verdad?, de las personas. Y no es que ellas asistieran por obligación o hayan asistido por conveniencia, sino que tenían como una venda en los ojos. Y para darnos cuentas de muchas cosas, los invito también, por ejemplo, hay muchos que en verdad ocasionaron una revolución en la fe, como fue Martín Lutero, Orígenes de Alejandría, Ireneo de León, Clemente de Alejandría, Tertuliano de Cartago, y que gracias a sus aportaciones, esos fueron hombres que nos dan una apología. En sí, la apología quiere decir una defensa para presentar ante aquel que nos diga, ¿por qué crees en esto? ¿Por qué crees? Es una defensa de nuestra fe con argumentos sólidos. Y uno de los argumentos sólidos que tenía Orígenes, en ese entonces, aparte del Imperio Romano y el paganismo, también estaba
los gnósticos. Ellos creían en la fuerza del universo, ellos creían que la ley de atracción, todo lo contrario a la fe. Entonces en sí podemos ver todo el contorno de amenazas contra el pueblo de Dios. Todo esto quería manchar el pueblo de Dios. Y estos hombres pues fueron más que nada, se podría decir, mentores del cristianismo, que junto con la filosofía cristiana y sus conclusiones, Dios les dio pues, sabiduría para poder defender nuestra fe, ¿verdad? Y en internet, en muchos lugares, hay muchos libros, ustedes pueden informarse. Y esto es un poco de cómo surgió todo, ¿verdad? Pero en sí es una historia muy larga y solamente quise compartirles un poco de lo mucho que significa y de las raíces que tiene toda esta iglesia universal, y que ustedes pueden informarse un poco más pues, en internet, ¿verdad? Y si se sienten como atacados o no saben cómo demostrar una fe ante una situación así, que les pregunten, independientemente cada uno de nosotros podemos tener diferentes áreas en el trabajo, en la escuela, y estos autores, como les comentaba, Orígenes de Alejandría, Ireneo, son autores que les pueden ayudar a ustedes a tener argumentos y más que nada con misericordia, y que sea el Espíritu Santo que convenza a la otra persona, ¿verdad? Y no debatir, sino que nosotros podamos presentar una defensa de cómo surgió todo. Porque hoy en día, pues, dice la palabra de Dios que hay muchos falsos profetas, ¿verdad? Y para que nadie nos engañe, pues es necesario permanecer en la verdad y alimentarnos de su palabra cada día, ¿verdad? Y por mi parte, pues es todo. Muchas gracias. Que Dios bendiga.